Empezando con la reunión de hoy, va a hablar la doctora Laura Fornaciero, es bioquímica, especialista, directora del laboratorio LATH de Rosario, responsable de la sección Hemostasia Gamma, laboratorio de Rosario. Es miembro de la comisión directiva del grupo CAT y su tema va a ser manejando las variables preanalíticas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir a la clase. Bueno, ante todo, agradecer a todos el estar acá, la confianza y expresar un poco la alegría de que uno ve desde las distintas comisiones, la comisión directiva y todo, cómo este año, a pesar de que estamos todos en situaciones bastante, bueno, cada uno en sus lugares de trabajo y demás, seguimos todos apostando por el CAT, seguimos todos apostando a cursos, a clases, a publicaciones. Eso es muy válido en años como este, poder continuar, ¿no?, con toda esa actividad, así que gracias a todos. Bueno, me toca un tema que me toca desarrollar mucho en el laboratorio, porque yo soy muy metida hace muchos años y estoy permanentemente ahí, entonces, bueno, espero poder cumplir con las expectativas de todos. Hay una... Esto me gustó, digamos, decirlo, porque esto dice entre el 32% y el 68% de todos los errores de laboratorio ocurren en la preanalítica. Y yo siempre digo, habiendo convivido y trabajando junto al laboratorio clínico, que el laboratorio, cuando uno recibe muestras derivadas y demás, son un espejo de cómo trabaja el laboratorio que te está derivando, porque si en el laboratorio haces bien la preanalítica de hemostasia, creo que haces bien todas las preanalíticas, porque esta es limitante de un montón de cosas. Y dice esto que, bueno, es de 2002, pero me encantó. Probablemente no existe otra área del laboratorio que requiera mayor comprensión de cómo las variables en la preparación de las muestras impactan en los resultados de los pacientes, en el diagnóstico, en el tratamiento y en el seguimiento, como es la coagulación. Entonces, tenemos que darnos cuenta, y esta clase es para todos los bioquímicos que estén escuchando aquí o online, que estén en el laboratorio clínico, que tengan disponibles 4 o 5 pruebas de rutina o todas, porque justamente todo lo que salga de aquí tiene que ser útil para, sobre todo, interpretar las pruebas que vamos a tener, porque nuestro médico, el médico solicitante, va a depender muchísimo de la interpretación de nuestros resultados, y a veces con una prueba básica muy bien realizada en una urgencia, vos podés solucionar el tema del paciente, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso todo tiene que estar muy bien aceitado, desde la calidad de estandarización, seguimiento de todas las fases, implementación, para poder dar una información global a ese médico que nos está solicitando la práctica. Bueno, la preanalítica sería esta parte, ¿no? Entonces comenzaría así, cuando el médico ve al paciente, ordena los test, las muestras son recolectadas por la flebotomía, o sea, por el técnico bioquímico, hasta que la muestra está separada para ir a ser analizada. ¿Está bien? Y con el advenimiento de los automatizadores, la exigencia sobre la calidad de la muestra ha aumentado muchísimo. Pero también vamos a tener, espero que se vea bien, sí, dentro de esta parte nosotros vamos a tener un médico que va a hacer una solicitud al paciente, va a comenzar esa fase preanalítica, en donde, ¿qué va a pasar? Vamos a tener a este médico también en una fase preanalítica, en donde va a tener que disponer, o el laboratorio también tiene que interactuar con los médicos, que a veces no son del mismo laboratorio, a veces son de internación también, proveyéndole también una documentación fácil de llenar. Por ejemplo, ¿qué tenemos de un error preanalítico? La orden. Ahora,
muchas órdenes, llegan online, llegan fotos, más los pacientes a veces hay que ingresárselas para las autorizaciones y a veces no entendés la letra. O ocurre que el médico está escribiendo y el paciente le está hablando. El médico escribe mientras el paciente le habla. Entonces, si vos le proporcionás un formulario o algo en donde esté preimpreso y pueda resolver eso, también estás haciendo algo muy importante y eso sería una fase preanalítica, o sea, favorecer al médico o ayudar al médico con eso dentro de lo que se pueda, y por otra parte también tener preparaciones para los pacientes preimpresas en el laboratorio para que ya cuando van a venir sepan las condiciones y todo en las que tienen que ir llegando, y eso sería esta fase. Luego sí vamos a tener todo el proceso analítico y ahí sí vamos a tener al personal del laboratorio totalmente capacitado para esta fase. También vamos a tener que tener en el laboratorio registros posteriores de esta preanalítica, en donde siempre se van a ir volcando registros de entradas, de salidas, registros de qué puede llegar a pasar o fallas que puedan estar ocurriendo, en donde después podamos tomar también actitudes como para solucionar o corregir. Y vamos ya a ver la preanalítica en sí, que es la recolección de muestra, el transporte y estabilidad de la muestra y la separación y almacenamiento de muestras hasta el procesamiento de derivación. Esto sería ya las variables preanalíticas. La CLSI dispone de varios documentos relacionados con las pruebas de coagulación. El tema es que hay varios que aún le falta un poco de actualización, por eso a veces hay algunas determinaciones o algunas áreas a donde está faltando un poco de estandarización y actualización. Pero bueno, disponemos de estos documentos. Entonces, en la preanalítica vamos a tener, el médico examina al paciente, el médico confecciona la historia clínica, confecciona el pedido, el paciente viene al laboratorio. Y acá empiezan nuestra fase, la de la verdadera responsabilidad de los bioquímicos, en donde vamos a tener que ver todas las influencias posteriores al pedido hasta que introducimos la muestra en el aparato. Vamos a tener la preparación del paciente fundamental, definida por documentos que tienen que estar revisados en el laboratorio. La toma de muestra también tiene que ser con documentos revisados, es decir, llega una persona nueva, un técnico nuevo, tenés que formar una persona nueva. Es bárbaro darle todo esto escrito como para que sepa todos los procedimientos del laboratorio, porque no es ir a explicarle, mira, sacar la muestra así, hace esto, hacer... No, para hemostasia tiene que estar totalmente, digamos, naturalizados con toda esta etapa. Identificación de tubos, llenado de tubos, transporte al laboratorio, examen centrifugado, alicuotar y frizar los plasmas hidratados para ensayos específicos. Y bueno, y en la confección del pedido, preanalítica, vamos a necesitar todas estas, digamos, todos estos datos del paciente que no los vamos a repetir, porque bueno, ya los conocemos, ¿no? Ahora, vamos a ir al paciente, o sea, fuimos a la preanalítica, ahora vamos a ir al paciente. Esto va a ser como una clase de pizarrón, más que una cosa, volcando toda la experiencia que uno va teniendo en esto. Entonces vamos al paciente, el paciente sano ya va a tener algunas variables que van a influir en las pruebas de hemostasia, como si hay prematuros o neonatos, entonces ya sea por el nivel de inmadurez hepática, sobre todo, saber y tener en cuenta cuáles son los rangos normales para cada una de esas etapas. En el adulto mayor también sabemos que vamos a tener determinaciones que van a tener por un montón de situaciones fisiológicas del adulto mayor, dímero D, von Willebrand 8, pueden estar más aumentados, también tener en cuenta eso. El sexo, que después vamos a ver, la raza también condiciona, el grupo ABO, esto para el paciente sano que va a llegar y tenemos que también tener esto en cuenta en el momento de la toma de muestra. Después vamos a tener estados del paciente típicos de su situación, el paciente internado o externo. Inflamación, por ejemplo, llama al paciente y dice, ¿puedo hacerme un estudio de trombofilia tomando antibiótico? Entonces uno responde, mira, el antibiótico no va a ser la interferencia, va a ser la inflamación por la cual estás tomando el antibiótico o la infección. O sea, siempre estar muy atento a eso, porque bueno,
el paciente a veces no lo va a tener en cuenta. Vamos a tener niveles elevados de algunos factores que ya sabemos que se van a elevar en cuadros inflamatorios. El estrés mental o psicológico previo y del momento de la extracción, y sobre todo en adolescentes y niños, es fundamental. Eso hay que anotarlo todo cuando uno termina de hacer la extracción, o sea, qué ocurrió en el momento de la extracción del paciente. Después tenés desvíos o un von Willebrand en el límite con mucha clínica del paciente y demás, y vas a tener que volver o recitarlo para confirmar ese resultado, que no sabés si se alteró por toda esa situación. Un poquito de agua. Okay. Gracias. Entonces vamos a tener también, por ejemplo, se le va a decir al paciente en la preparación previa a lo del ejercicio, pero bueno, también tiene que tener en cuenta, y también pacientes que hacen ejercicio ya profesional, a veces tienen que guardar una preanalítica de ejercicio un poco más larga que el paciente que el día anterior le dijiste no vayas a caminar, por ejemplo. El estrés prolongado, pacientes en situaciones de estrés prolongado por alguna causa, el hipertiroidismo, el tratamiento con levotiroxina, todas esas cosas a tener en cuenta cuando uno hace la extracción. Todo eso tiene que estar anotado en la orden. Después una persona, por lo menos en el laboratorio, un bioquímico valida también esa orden y vuelca al sistema todas esas cuestiones del paciente. También tener en cuenta los ritmos circadianos de algunas moléculas, por ejemplo, variaciones biológicas mínimas para el TP, pero una variación biológica importante para el von Willebrand, para pruebas plaquetarias, para mediciones fibrinolíticas, situaciones en donde el paciente no puede venir a cualquier hora. En el laboratorio decimos hasta las 10 de la mañana la extracción y a veces puede ser un poquito antes, podría ser un poquito antes también. El paciente tiene que llegar al laboratorio y quedarse un rato sentado, lo tenemos que disponer en el laboratorio, media hora, 40 minutos, sentado en la sala de espera, tranquilo, hasta que todo su organismo se tranquilice un poco, si es que puede. También tenemos hábitos y factores dietéticos de consumo, y cada vez más, porque tenemos todos los productos naturales a los cuales les hacen una fama espectacular, y te dice, ay no, porque previene el infarto, previene tal, previene... Bueno, la mayoría actúan sobre las plaquetas o sobre los factores para prevenir el infarto y que la sangre fluya. Entonces la gente cada vez consume más y no lo sabe. Y después estados del paciente, tanto internado como externo, porque muchas veces no es, o sea, cuando te llaman por una emergencia en una sala o a tomar una muestra de un posquirúrgico de cirugía cardíaca o te envían la muestra del posquirúrgico de cirugía cardíaca al laboratorio, la enfermera que está alrededor del paciente, que está con el oxigenador, que está con el paciente, y te mandan, te sacan la muestra y te la mandan, no saqué de la vía central, no, está tomada de la vena. No, a mí me ocurre en uno de los laboratorios públicos de Rosario, me llamaron para, justamente tenían muy buenos reactivos, muy buenos aparatos, excelente todo, y tenía una discrepancia total de todos los resultados de los posquirúrgicos, que hacían que hubiera habido pacientes críticos porque los resultados no habían sido los que correspondían. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que es un hospital muy crítico a la noche en seguridad, entonces el bioquímico no sale del laboratorio a tomar la muestra a la sala, sino que le envía a la enfermera ahí estaba el problema preanalítico, porque trabajaban con los mejores reactivos, pero la preanalítica ahí era terrible, porque claro, la enfermera está en otra situación, buscar la manito, buscar para sacar, lo van a hacer rápido y lo van a mandar. Eso sería un ejemplo, pero tenemos acá en esta lista un montón de ejemplos así, y médicos que a veces sí, a veces está el hematólogo y demás en el paciente internado, pero a veces es un residente, a veces es un médico que no sabe qué es lo que también puede incidir. Entonces también tener eso en cuenta. Y bueno, y en la mujer, que es para nosotros lo más lindo de esta tarde. Tenemos que tener en cuenta que ya de por sí tiene en ciertos casos niveles un poco más elevados de factores, 2, 7, 10, 9, 11, 12 en comparación con los hombres. Los niveles pueden ser reducidos, no patológicos, un poquito más reducidos en rango normal y mayores niveles de actividad antitrombínica. Y que vamos a tener siempre cambios en la hemostasia secundarios al ciclo menstrual. Eso es
importantísimo para el estudio de enfermedades von Willebrand, factor 8, estudios de función plaquetaria, que durante la fase menstrual y folicular van a tener sus valores más alterados. Entonces, lo que hace que las mujeres deban ser evaluadas en esa fase para tener más sensibilidad para la detección de todo, digamos, de todas estas alteraciones. Cuando se sospecha enfermedad de von Willebrand, las recomendaciones son, en general, reconectar las muestras de sangre del día 1 al 4. Y si hay uso de anticonceptivos orales o terapia hormonal de reemplazo u hormonas, depende de la concentración hormonal. Y en este caso, las recomendaciones son suspender mínimo 2 meses antes de la prueba, especialmente si vamos a analizar proteína S, resistencia, factor 8, factor von Willebrand, que valían en relación a esto. En el embarazo, otra situación fisiológica especial, en donde vamos a tener un poco acortado el APTT, un poco acortado el TP, un poco más alta la tasa, parámetros del tromboelastograma y un aumento relacionado con las semanas de gestación de dímero, PDF, fibrinógeno, factor von Willebrand, otros factores, PAI, plasminógeno, antígeno TPA, función plaquetaria y una disminución del 13, la resistencia, la S libre antígeno de actividad, la antitrombina es como que no se modificaría específicamente. Entonces, para evaluar hemostasia, mínimo tienen que pasar 2 meses posparto, especialmente cuando vamos a evaluar factor von Willebrand y S. Si voy muy rápido, díganme, pero son varias. No sé el tiempo, yo no lo estoy, pero bueno. Bueno, en la preparación del paciente general, si un paciente llama y te dice, si vos lográs por suerte que un paciente te llame que tiene que hacer un prequirúrgico, ponele, también le vas a indicar que evite el ejercicio, que evite el estrés. Muchas veces no, porque el paciente para el prequirúrgico no viene con turno, viene y se lo haces. Y evitar el estrés por lo menos 24 horas previas. Y el ayuno sugerido según la edad. Las mamás te llaman y te preguntan, ¿qué hago con el lactante? Bueno, 2 horas sin tomar el pecho si se puede, tomamos la muestra y después recién le das el pecho. Mayores de 6 meses a 2 años, no ingerir alimentos por 3 horas antes de la toma de muestra, y los mayores de los 2 años y los adultos, óptimo no ingerir alimentos 4 horas antes de la toma de muestra. Este cuadro, que espero se vea, no lo vamos a decir, esto también es importante cuando el paciente tiene que realizar algún dosaje de, digamos, determinaciones de efecto de drogas, saber en qué momento tiene que tomar la muestra el paciente luego de la administración de la dosis. Eso tiene que estar muy claro cuando el paciente... Y bueno, lamentablemente el problema que tenemos es que actualmente hay un advenimiento de muchos medicamentos nuevos con nombres comerciales diferentes. A veces lo suministra no el hematólogo, a veces el paciente viene y no conoce tampoco, a lo mejor, qué es lo que está tomando, entonces no lo comunica. Ahí, ante desvíos de las pruebas de laboratorio y demás, no nos queda otra alternativa que llamar al paciente para que nos amplifique un poco o preguntar si está tomando otra medicación. A veces te dicen Xarelto o algún otro nombre y no sabían porque no lo suministró el hematólogo, por ejemplo. Ahora vamos a ir a la muestra en sí. La muestra es el desafío, ¿por qué? Porque cuando se expone a sustancias extrañas, apartadas de su entorno nativo, las proteínas de la coagulación, ¿qué va a pasar? Y van a querer activarse. Entonces, es fundamental recolección adecuada, transporte, procesamiento, almacenamiento de las muestras y si la muestra no va a ser probada inmediatamente, tener en cuenta todas las situaciones de conservación. Y acá es donde yo les decía, prestemos especial atención a esto porque esto muy bien hecho da una información importantísima, sobre todo en el momento de una urgencia o donde tenemos terapia, emergencia, laboratorio y tienen que estar perfectamente hechas. No es hago un TP y KPTT, o sea, que se entienda la elección de reactivos para realizarlo, que se entienda en el lugar donde trabajamos, que no es me compran este reactivo, lo hago, me cambian el reactivo, ahora no, tenés que hacer validaciones. Ahora estamos teniendo los problemas de que hay gran variabilidad de los reactivos que vamos teniendo. Tenemos que tener perfectamente estudiada la respuesta del reactivo, cómo se maneja, cómo varía uno, cómo varía otro, el recombinante, el extracto tisular, tener todo eso bien estudiado previo
¿Y por qué? Porque con estas pruebas básicas que todos tenemos y todos tenemos que aprovechar, por eso yo hago hincapié, un buen frotis plaquetario, un buen recuento de plaquetas, saber las variables del recuento de plaquetas, las variables preanalíticas para el recuento de plaquetas, de modo que podamos dar toda la información que se pueda, porque acá trabajamos del norte al sur del país, tenemos tantas realidades diferentes en los laboratorios y en los reactivos, que todo el mundo tiene que saber aprovechar estas pruebas y exprimirlas justamente para lo que tiene que hacer el bioquímico, que es hacerlas y después también interpretarlas y brindar soluciones. En la toma de muestra, cuando llamamos al paciente, comprobar la identidad del paciente. Tenés la sala de espera llena de gente, llamá, la persona no te escuchó mal, se para otro, comprobar la identidad. Chequear y anotar todo el estado que el paciente pueda llegar a tener en el momento que llegó, qué le pasó al paciente en ese momento. El niño siempre ingresa acompañado de un adulto y justamente rotulamos todos los tubos previos a la venopunción, o sea, sacamos al paciente con todos los tubos rotulados. Eso de se levanta el paciente, le pongo la cintita y me quedo rotulando tubos, nunca. Para la venopunción no vamos a decir mucho. No está recomendado actualmente el sistema de jeringa. Si se va a utilizar jeringa, también repito, de acuerdo a las necesidades y a lo que puede llegar a tener cada laboratorio en el que trabajemos, puede ser que el laboratorio no pueda dejar de usar jeringas. Entonces, se recomienda hasta 20 mililitros con una mínima isquemia, llenado en 1 minuto, o sea, 1 minuto desde que la sangre sale hasta que se contacta con el anticoagulante del tubo. Evitar dispositivos de acceso venoso por la contaminación con heparina, y la recomendación CLSI y actualizada es aguja 21G con sistema, o sea, con sistema de vacío o con sistema de alas, de alitas del butterfly para los accesos venosos difíciles. La aguja no tiene que tener nunca un calibre inferior a 23 y en pediátricos tampoco. Esto parece muy obvio, pero cuando tenemos extraccionistas del laboratorio general, tenemos que hacer hincapié en esto siempre. Es una pavada, pero tenés que estar permanentemente avisando que el tubo de coagulación se llena primero. A lo sumo podés tener un tubito de suero antes, porque fíjense que en todos los casos hay uno adelante, pero no hay ninguno que tenga ni heparina, ni ETA, ni nada. El tubo de coagulación primero, aunque sea con cualquier sistema de extracción. Y la integridad de la muestra, sangre venosa, eso ya lo sabemos, anticoagulante citrato, proporción 9:1, volumen final 2,7, la corrección del hematocrito la corrección de anticoagulante para hematocritos elevados, ya lo dijimos, lo de evitar el flujo lento o punciones venosas traumáticas o con mucha isquemia. Y también a tener en cuenta en el equipo de recolección con alitas, ¿cuánto me queda? ¿Ya estamos? Para el equipo de reacción con alas, lo que tenemos que tener siempre adelante es un tubito para purgado de todo el sistema. Bien, estas son sugerencias de condiciones de almacenamiento de muestra para algunas pruebas del laboratorio de hemostasia, que bueno, no la vamos a mencionar porque está muy larga esta clase. Y las causas de rechazo de muestra, muestras coaguladas, muestras recolectadas con anticoagulante incorrecto, mal enrasadas, sin identificación o con identificación incorrecta, francamente hemolizadas. Esto también es criterio para rechazar muestras cuando son derivadas al laboratorio. Bueno, para la agregación plaquetaria por transmisión de luz vamos a tener algunas variables preanalíticas diferentes que vamos a tener que tener en cuenta. Por ejemplo, las muestras deben recolectarse, bueno, esto siempre, después de un periodo de descanso para el sujeto para atenuar el efecto de la liberación de adrenalina, abstención de fumar durante al menos 30 minutos antes de la extracción o más, abstención de consumir cafeína. El tratamiento con fármacos se sabe que se inhiben reversiblemente, debe esperarse al menos 3 días, se inhiben de forma irreversible hasta 10. Y cuando el tratamiento con fármacos que inhiben la función plaquetaria no se puede suspender antes de la toma de muestra, se deben considerar los efectos inducidos por el fármaco sobre la función plaquetaria. Bueno, acá tenemos otras cuestiones para lo que es el plasma rico en plaquetas. Las muestras, una vez tomadas, deben permanecer en reposo a temperatura ambiente y ser procesadas dentro de las 3 horas posteriores a la extracción.
El plasma debe prepararse mediante sedimentación si hay plaquetas muy grandes. Debe prepararse centrifugando la sangre entera o los tubos de sangre de los que se extrajo el PRP, el plasma pobre en plaqueta, temperatura ambiente a 1500 G durante 15 minutos y luego evaluar la calidad de ese PRP con el que vamos a trabajar. Debe indicar el informe si la muestra está lipémica, si está muy embolizada, etcétera, y los resultados con valores menores a 150.000 podrían estar alterados. Y a tener en cuenta, y ya vamos terminando, los pacientes bajo tratamiento con nuevos anticoagulantes o DOAC, que también tenemos el problema de que muchas veces el médico tratante no es un hematólogo, nos hace el pedido sin darse cuenta de que son inhibidores. Entonces vamos a tener interferencia en las pruebas de anticoagulante lúpico. Del dabigatran, sobre todo, razones de los tiempos de Russell Screening Confirm falsamente positivas. Recomendación, no evaluar anticoagulante lúpico en pacientes con dabigatran y realizar un tiempo de trombina para descartar la posible presencia de droga, porque a veces te viene la muestra del paciente derivada o el paciente y es un pasticho el laboratorio. Tengo que empezar a hacer pruebas, a hacer tiempo de trombina, hacer correcciones. Más vale directamente no evaluarlo. Con rivaroxaban o apixaban, exactamente lo mismo, resultados falsamente positivos en las pruebas de test de veneno de Russell. Con acenocumarol o warfarina, recomendar no procesar muestras con RIT mayor a 2. Y la conducta es esta: al detectar posible interferencia en el screening ya del lúpico, antes de seguir, comunicarse con paciente, médico o derivante para ver qué puede haber en esa muestra si no seguimos trabajando. En cuanto a los estudios de trombofilia, vamos a tener para el dosaje de antitrombina y dabigatran, existe el riesgo de obtener un resultado falsamente normal cuando se usa método basado en inhibición de trombina y en presencia de rivaroxaban o apixaban, falsamente aumentada cuando se utiliza un test basado en inhibidor del factor 10. En cuanto al dosaje de CIS, tanto la presencia de dabigatran como rivaroxaban como apixaban van a provocar el riesgo también de obtener resultados falsamente normal si se usa técnica funcional coagulante. Los métodos cromogénicos o inmunoturbidimétricos pueden ser utilizados. En cuanto a la resistencia a la proteína C activada, también resultados podemos tener falsamente normales con dabigatran o rivaroxaban o sobreestimada ligeramente con apixaban. Y en cuanto a detección de inhibidor del 8, puede haber resultados falsamente positivos en la prueba de Bethesda cuando hay altas concentraciones de dabigatran en la muestra, siempre realizar un tiempo de trombina ante la duda para ver si puede haber alguna interferencia. Para finalizar, lo que se hace hincapié es que los organismos hacen hincapié en que el laboratorio de hemostasia tiene que realizar evaluaciones de desempeño de la etapa preanalítica de cada una de las personas que intervienen permanentemente y capacitación de la etapa preanalítica. Tiene que existir un programa de control de calidad externo para la etapa preanalítica de muestras para estudios de hemostasia y viene muy bien establecer indicadores de calidad para evaluar desempeño en el laboratorio. Por ejemplo, el certificar normas ISO de fase preanalítica es espectacular porque ya tenés todo registrado y documentado, digamos, las variables que van a incidir en esa etapa. Bueno, por último, doy las gracias, pido disculpas si me extendí, y esta es la foto de mi querida Chantay, que es la técnica en hemoterapia del laboratorio que está a cargo de la fase preanalítica y realmente, sinceramente, me demuestra que en esta etapa la persona tiene que estar muy, pero muy capacitada y además ella también mantener, digamos, siempre la postura de que esa fase, o sea, con cualquiera de las chicas que entra, ella es rigurosa en esa fase preanalítica y realmente te asegura muchísimo la calidad de las muestras. Bueno, muchas gracias.